Secretos de la oración. Número 1. Atar los demonios. El nombre de Jesús es el instrumento poderoso en la lucha contra el diablo. En su nombre atamos los demonios de los seres queridos oprimidos y creemos que son libres. Una vez lo hacemos con la autoridad de Dios, sostenemos la confesión de victoria. No le permitas al diablo que te oprima el pensamiento. Pelea la buena batalla de la fe. Cree de todo corazón que lo que la palabra dice es verdad. Si tú los ataste, en su nombre están atados. No permitas que tu mente dude. No trates de resolver tus problemas con la mente. Te confundes, te preocupas y fracasas. En el nombre de Jesús y la palabra está la victoria. Si usaste el nombre y creíste a la palabra, está hecho, aunque no lo veas. Mantén tu fe ahí, sin titubear. Asume esa posición firme y no des un paso atrás, ni permitas un solo pensamiento contrario. Por la palabra ya tú lo tienes, y eso confiesas con confianza glorificando a Dios, pues Él no puede fallar. Número 2. Haz de la oración tu negocio principal, y mejorarás día a día en ella. Hay una similaridad entre el crecimiento físico y el espiritual. Físicamente nacemos bebé y luego crecemos. Asimismo podemos mejorar en nuestra oración según crecemos espiritualmente. Para crecer físicamente el ser humano se alimenta y se ejercita. Espiritualmente tenemos que alimentarnos y ejercitarnos para crecer. Aliméntese con la palabra. No la aparte de su boca. Ejercítese con la oración. Saque tiempo para ello, pues ahí está su victoria espiritual. Lucas 21:36. Número 3. Recuérdele a Dios sus promesas. Isaías 43, 25 al 26. El Señor dice en su palabra, hazme recordar. Esto quiere decir que traigas su palabra delante de Él en la oración. Dile con confianza, mira Señor, lo que dice tu palabra. Recuérdate lo que tú prometiste y cítales sus promesas. Tú dices en tu palabra que lo que te pida en el nombre de Jesús, tú lo harás. Señor, tú lo prometiste, hazlo pues ahora. Amén. Tu palabra dice que por sus llagas yo fui sanado, por lo tanto recibo ahora lo que tú hiciste por mí en la cruz. Aleluya. Cita continuamente sus promesas y cree que fiel y verdadero es el que prometió y las recibirás. Él lo dijo, hazme recordar. Isaías 43, 25 al 26. Y este es uno de los secretos de la oración eficaz. Gloria a Dios. Ora por avivamiento. El famoso evangelista Seth Finney tuvo grandes avivamientos en sus campañas. Él oraba con gran firmeza y confianza. Se le oía decir con gran frecuencia en su oración, Señor, ¿tú no me vas a decir que no vamos a tener un avivamiento en esta ciudad? ¿Tú no vas a pensar en retener la bendición? Él pensaba que lo que pedía creyendo lo tenía. Amén. Usaba los instrumentos poderosos, la espada del Espíritu, su palabra y el poderoso nombre de Jesús. Número 4. Oración por finanzas. Todo lo que hay aquí en este mundo, Dios lo puso para sus hijos. Él no lo puso para el diablo. Adán lo vendió al diablo y por eso el diablo tiene dominio, pero Jesús lo venció en su muerte en la cruz, redimiendo todo. Podemos usar su nombre. Todo está aquí abajo para nosotros. Ordena en el nombre de Jesús que aparezca la cantidad que necesitas. Reclama lo que es menester. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él no nos va a privar del dinero y demás necesidades, o no sería un padre bueno. Amén. Ordénale al diablo, en el nombre de Jesús, que suelte las finanzas que usted ha reclamado. Crea en su corazón que aparecerán y háblelo por su boca con confianza. Dios no fallará en suplirle. Aleluya. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Aquí es donde muchos fallan. Ellos quieren que Dios les dé, pero ellos son muy mezquinos para dar. La fe es una acción. El dar es un acto de fe. Dar implica ponerle un seguro al acto de seguir recibiendo continuamente. Prácticamente todos los siervos de Dios que han sido usados grandemente por el Señor han sido traídos a la situación de ser llamados a dejarlo todo por Dios, una posición donde aparentemente no había ninguna seguridad humana. Quizás tuvieron que dejar un negocio próspero o una profesión, o alguno de sus seres queridos fue arrebatado de repente. Los que quieran ser discípulos de Jesús tienen que estar dispuestos a darlo todo. Dios tiene que saber si el hombre anhela más las cosas temporales o las espirituales. Él puede demandarte que lo dejes todo, pero también te dice, y todo el que dejare, Marcos 10, 29 al 30. Cristo dijo que se le devolverá todo cientuplicado en este siglo. Eso incluye casa, tierra, etc. Darlo todo para la causa de Dios es un acto muy sabio, si es que tenemos fe en las enseñanzas de Jesús. Aleluya. Jacob tenía fe, pero era muy codicioso. Sus trampas finalmente le movieron a tener que huir y dejarlo todo para poder salvar su vida. En su huida pudo reflexionar en el resultado de sus trampas. En esa situación se quedó en Betel a pasar la noche.
Ahí tuvo una visión de una escalera que subía hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban. Tuvo una visión de otro mundo mejor. Esa experiencia cambió su vida. Al despertar, le prometió a Dios que de todo lo que le diera, Él le daría el diezmo. Génesis 28, 20 al 22. Ante su promesa, Dios le ayudó y le bendijo. La gran crisis de su vida ocurrió cuando Esaú vino a su encuentro con 400 hombres para atacarlo. Esaú había sido robado por Jacob. Esa noche Jacob se amaneció en vigilia y luchó con Dios y prevaleció. Al otro día, en vez de matarlo, Esaú se abrazó con él y lloraron juntos. Esaú encontró que ya no era Jacob su hermano ladrón, sino Israel, un príncipe con Dios. Él dio a Dios materialmente y espiritualmente, y Dios le dio a él en sobreabundancia. Apenas yo me convertí, Dios me mostró la bendición gigante que había en dar. Yo estaba ya predicando por las iglesias, pero aún trabajaba en la escuela como profesor. Recibía mi cheque mensual, que era suficiente para cubrir todos mis gastos. Cuando en las iglesias me daban ofrendas, me negaba a tomarlas y les explicaba que yo tenía mi cheque de maestro y no necesitaba esas ofrendas. Un día me visitó un varón de Dios y me dijo: Dios me muestra que le diga que usted le está robando al pueblo. Me quedé sorprendido y le dije: ¿cómo es posible eso? No creo haber hecho nada semejante. Él me dijo: cuando usted se niega a tomar las ofrendas en las iglesias, le roba la bendición a los hermanos, pues al ellos darle a usted, Dios tiene que recompensarles y bendecirles por ello. Usted ciertamente le está robando al pueblo una gran bendición. Aleluya. Me sentí muy triste y prometí al Señor no volver a hacerlo. Las ofrendas que me daban en las iglesias, comencé entonces a usarlas para tirar tratados y regalarlos para la obra del Señor. Entendí muy claramente la gran bendición que había en dar y comencé a darle al Señor el 20% de mi sueldo mensual. Aleluya. ¿Cuál ha sido el resultado? En la actualidad, Dios me da para sostener como 160 programas radiales y un grupo como de 30 hermanos que laboran en el ministerio Cristo Viene. Gloria a Dios. Luego, Dios me llamó a salir de mi trabajo de profesor de escuela superior y a vivir por la fe en su palabra. Apenas dejé el trabajo, tuve la necesidad de un vehículo para moverme por el país. Altoparlantes y equipo de películas y de fotografía y grabadoras para el ministerio de la radio que ya comenzaba. Todo esto costaba miles de dólares. Le pedí al Señor y me mostró que usara lo que tenía. Aleluya. Lo único que tenía era mi casa. La hipotequé y con el dinero compré todo el equipo y comencé en el ministerio pleno de evangelización, con programas radiales, películas y fotografías de sus obras. Dios me forzó a darle lo que tenía para así Él estar obligado a darme aún más. Gloria a Dios. Es la ley de dar y recibir. Malaquías 3:10. ¿Usted quiere sus oraciones contestadas? ¿Quiere recibir en abundancia de Dios? ¿Quiere bendiciones financieras? Entonces dad y se os dará. Lucas 6:38. Número 5. Ore por las gentes, por sus nombres. Menciónele los nombres específicos a Dios. Recuerde que los demonios van a tratar de impedir que suceda lo que pedimos. Mantenga su posición de fe y acontecerá conforme Dios dijo. La palabra dice: espera en Dios y Él hará. Sucederá si usted espera en fe, sin titubear y confesando su victoria. Amén. Lo que creemos lo esperamos con paciencia. Romanos 8:25. En una ocasión una iglesia tenía una campaña evangelística. El pastor le dijo a los hermanos: traigan escritos los nombres y apellidos de las personas que ustedes quieren que se salven en la campaña. Los hermanos trajeron escritos los nombres de esas personas y se los entregaron al pastor. En el culto de esa noche el pastor fue leyendo los nombres y al leer cada uno de ellos la iglesia hacía oración unánime reclamando su salvación en dicha campaña. Gloria a Dios. Cuenta el pastor que oraron así en forma personal por 18 personas y 16 de ellos se salvaron en la campaña y los otros 2 no pasó un año en que se entregaron al Señor. Aleluya. Haga una lista de sus vecinos, familiares y amigos perdidos. Ore uno a uno por ellos. Crea que Dios no fallará en salvarlos. Gloria a Dios. Número 6. El secreto de ponerse de acuerdo. Mateo 18:19. Esta es una promesa literal. No la limite, ni la dude. Cristo no puede mentir. Él dijo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es cuestión de hallar 2 que estén sobre la tierra. Después que ore con otro y se pongan de acuerdo sobre lo que sea, crea que está hecho y háblelo con su boca y actúe sobre esa fe. Su palabra es verdad. Actúe sobre la palabra. Cristo dijo, y será hecho. Cuando íbamos a salir para Chile en diciembre de 1976, la línea Avianca nos informó que salíamos miércoles de Puerto Rico, pero el avión de Bogotá estaba lleno. Por lo tanto, tendríamos que esperar ahí hasta el jueves para entonces salir a Chile. Pero el jueves teníamos compromisos importantes que cumplir allá. Oré al Señor y me concerté con los hermanos para que Dios tuviera 7 asientos disponibles para nosotros en ese avión que estaba ya lleno. Y así pudiéramos llegar ese miércoles a Chile.
Después de orar y concentrarnos en ello, creímos de todo corazón que así sería y lo hablábamos por nuestra boca. Aleluya. Al llegar ese miércoles al aeropuerto, le informé a la persona a cargo en Avianca que tomaríamos ese día el avión en Bogotá. Él me dijo: lo siento, pero el avión allá está lleno. Tendrán que esperar ahí y tomar el del jueves. Le dije: he orado a Dios y Él no fallará, pues yo tengo que llegar a Chile hoy. Me dijo: imposible, ustedes son 7 y ese avión está lleno. Le contesté: Dios no fallará. Llegamos a Bogotá y corrimos a las personas a cargo. Les dijimos que íbamos para Chile y que teníamos que llegar ese mismo día, y estábamos seguros que habían 7 asientos disponibles para nosotros en el vuelo que estaba a punto de partir. Investigaron y efectivamente habían 7 asientos y en ellos nos ubicaron rápidamente. 7 personas que habían hecho reservaciones no aparecieron. Dios lo hizo. Cristo dijo: y será hecho. Gloria a Dios. Usted puede ser poderoso orando solo, pero será más poderoso con alguien a su lado que se concerte con usted. 2 pueden conseguir mucho más que 1. Número 7. La oración de fe. Marcos 11:24. Esta es una oración principalmente para una situación individual o algo que tú necesitas o anhelas. Cristo dijo: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Cada persona debe desarrollar su propia vida de oración y su propia fe. No se puede depender siempre de otros. Una vez pasa el tiempo de su conversión, Dios lo hace responsable de tener su propia fe. Debido a esto, los recién convertidos se sanan más fácilmente que los viejos convertidos. A los nuevos, Dios no les demanda tanto y se sanan por la fe del predicador. A los otros se les demanda ejercer su propia fe. Ellos han tenido tiempo para estudiar la palabra y desarrollar su fe. Muchos no lo hacen y por eso les resulta tan difícil recibir sanidad. Para esto Dios ha puesto pastores y maestros para alimentarles y ayudarles a crecer en la fe. Estudie la palabra, conozca las promesas de Dios, háblelas, repítalas y créalas hasta que sean parte de su vida. Esa palabra le impartirá la fe que nos da la victoria y vence las enfermedades. Amén. Número 8. La alabanza y la adoración. Hechos 13:2. A veces es necesario cambiar las peticiones comunes por la alabanza y la adoración. No todo puede ser pedir. De vez en cuando hay que tener periodos para esperar en el Señor, ministrar al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, nos dice que en una ocasión los hermanos de la iglesia en Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando. Son periodos en los cuales no estamos pidiendo nada, sino que le estamos adorando, le alabamos, le decimos cuánto le amamos, le damos gracias por sus bondades. Es oración de adoración. Estamos ministrándole a Él. Esto puede ser individual y también como grupo. Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. Él es nuestro Padre y le gusta que le adoremos y le alabemos y le declaremos nuestro amor. Aleluya. La oración de adoración puede funcionar cuando cualquier otra oración falle. Ahí ministramos al Señor y mientras le adoramos, Él puede moverse a obrar poderosamente en medio nuestro. Cuenta el evangelista K. Hagin que en una ocasión un grupo de hermanos se movieron a orar por un niño que tenía convulsiones. Le oraron y reprendieron el espíritu maligno en el nombre de Jesús, pero las convulsiones no cesaron. Lo ungieron con aceite y le volvieron a orar y no hubo mejoría. La esposa del pastor dijo: vamos solamente a adorar ahora al Señor. Todos levantaron las manos y comenzaron a alabar a Dios y darle gracias por sus múltiples bendiciones y a decirle cuánto le amaban. Cuando el periodo de adoración terminó, encontraron que las convulsiones en el niño habían desaparecido. Aleluya. Cuando todo había fallado, la oración de adoración les dio la victoria. Sería glorioso que todo culto comenzara con un buen periodo de adoración en el Espíritu, hasta sentir que Dios ha tomado dominio de todo y va a ser el director único de la reunión. Gloria a Dios. Los problemas vienen, pero no les permita entrar en usted. Alabe a Dios en voz alta y crea que Él disolverá el problema. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y atados, no se atribularon. ¿Qué hicieron? Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Como resultado de esto, hizo un terremoto que hasta las cadenas se soltaron. Aleluya. Esto era típico de los primeros discípulos. Hechos 2:46 al 47 dice que con gran alegría ellos comían juntos y alababan a Dios. Lucas 24:50 al 53 dice que después que el Señor ascendió al cielo, los discípulos perseveraban en el templo, alabando y bendiciendo a Dios con gran gozo. Aleluya. Adorar y alabar a Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Hay poder en la alabanza y la adoración a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, nos cuenta que los hijos de Amón y los de Moab vinieron contra Josafat a la guerra. Era una gran multitud. Josafat proclamó ayuno en todo Judá. El rey oró a Dios y le recordó sus promesas. Dios le habló que salieran al otro día contra ellos, que él pelearía la batalla.
Todos alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Al otro día, cuando el ejército salía, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, los enemigos se confundieron y se mataron los unos a los otros. Mientras el pueblo ministraba al Señor, Jehová manifestó su poder. Aleluya. Necesitamos más servicios en que nos reunamos a alabarle y adorarle para que Él manifieste su poder. Gloria a Dios. Número 9. No se preocupe. La preocupación, la ansiedad, el afán desesperado de muchos arruina sus oraciones. La Biblia lo dice claramente en Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pon todos tus problemas y preocupaciones en Él. Esta es la oración de entrega. En esta oración ponemos sobre Cristo nuestras cargas y problemas y tribulaciones. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Jesús predicó que nadie por preocuparse podrá jamás resolver nada o añadir nada. Mateo 6:25. Él añadió que no nos afanáramos por nuestra vida. Esto no quiere decir que uno no pueda planear o hacer provisión para el futuro, pero sí implica que no nos llenemos de ansiedad. Amén. Si usted se afana y se preocupa, anula el efecto de sus oraciones. Si usted se preocupa es porque aún no ha puesto la carga en Él. Usted la tiene todavía. Ponga todo en sus manos. Si usted lo deposita en Él, ya no es suyo, sino de Cristo. No se mueva entonces preocupándose ni hablando de sus problemas, pues usted ya no tiene problemas, los tiene el Señor. Aleluya. Sus preocupaciones y ansiedades le impedirán la victoria. Muchos no se sanan por esta razón. Si usted hizo la oración de entrega, ya eso no es suyo, es de Cristo. Cuando hable de ese problema, solo diga: ya no tengo problema, lo tiene el Señor. Ya no tengo enfermedad, la llevó Jesús. Alabe a Dios y viva en victoria. Aleluya. Pídale perdón a Dios por vivir lleno de ansiedades y problemas y por estar triste y descorazonado. Prométale no volver a preocuparse sino confiar en Él. Reconozca y crea que la batalla es del Señor y la victoria es suya. Existen problemas, pero si usted los entregó al Señor, no tiene ninguno. Si Él los tiene, no fallará en resolverlos. Cuando el diablo le traiga un pensamiento del problema, dígale: sí, yo lo tenía, pero ahora lo tiene el Señor. Propónganse en su corazón practicar la palabra de Dios y practicar la fe, y la vida será preciosa y bendecida. Gloria a Dios. Número 10. La oración unida. Hechos 4:23. La iglesia primitiva practicaba la oración unánime. Hay gran poder en la oración unida. Ellos oraban unidos en alta voz, alababan unidos, y Dios se movía en forma poderosa. En Hechos 4:23 al 31 nos dice la Biblia que cuando los apóstoles salieron de la cárcel y regresaron a los suyos y contaron lo que les había pasado, ellos levantaron la voz unánimes a Dios y oraron. Al terminar la oración, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando oremos en grupos, es glorioso presentar unánimes algunos problemas y clamar todos en alta voz por el problema. Dios no fallará en moverse. Amén. Número 11. Pablo en oración. La Biblia dice que Pablo hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es pues sabio observar sus oraciones y aprovecharlas nosotros y orar esas cosas por los demás y por nosotros. En Filipenses capítulo 1 versículo 9, el apóstol oró: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En Colosenses 1:9 él oró así: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En Efesios 1:6 el apóstol oró así: que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Estas son oraciones dadas por el Espíritu y dignas de ser oradas con especial interés por los creyentes. Gloria a Dios. B. Pablo dijo, primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. C. Primera de Timoteo 2:8, que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Número 12. Orar por los que están en autoridad. En 1 Timoteo 2, 1 al 4, la Biblia dice que primero que nada intercedamos por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, que podamos vivir una vida tranquila y en paz en toda piedad y honestidad. Fíjate que antes de orar por nuestra familia hay que orar por los que están en autoridad. Esto incluye nuestro gobierno, nuestros líderes, incluye los presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, senadores y aún la policía. Es fácil criticar, pero Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a orar. Hay que orar muy en especial por nuestros países. Así tendremos el gobierno adecuado y habrá paz y quietud para llevar el evangelio con libertad.
Si hacemos esto, no podrán impedir la adoración en las iglesias y todas las puertas se abrirán. Esto se hace con súplicas y oración intercesora. La oración intercesora es una oración por otros. Este tipo de oración puede impedir el juicio sobre las naciones y darles alguna oportunidad adicional a muchos de escuchar el Evangelio. En Ezequiel 22, 30 al 31, la Biblia nos dice que Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha por la tierra para que él no la destruyera, y no encontró uno. Uno solo puede haber salvado el país, pero no fue encontrado y el juicio cayó sobre ellos. Es muy importante entender que Adán entregó la tierra al diablo. Lucas 4. Él hace aquí lo que quiere. Es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Dios solo puede intervenir cuando los cristianos interceden y le piden que se mueva. El que no tiene es porque no pide. Santiago 4:2. La autoridad del diablo sobre asuntos en la tierra solo puede ser vencida según los cristianos interceden a favor del país. Cada cual es responsable especialmente de su ciudad y su país. Es muy prudente clamar al Señor en forma persistente que levante al justo y sofoque al malvado. Lo que pedimos en su nombre, Él lo hará. Amén. No es cuestión de que los cristianos se metan en política o se opongan a los gobiernos que no consideren justos. Romanos 13, 1 al 2. Lo que ordena la palabra de Dios es que oremos por ellos con oración profunda y persistente para que Dios los use para hacer justicia en los pueblos y gobernar con bendición. Solo Dios es el que puede sanar nuestra tierra. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Número 13. Humillación durante la oración. En Génesis 18, 27 al 32, Abraham intercedió por Sodoma. Note cómo Abraham se humilló. Él dijo que solo era polvo y ceniza. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No le pidas al Señor que te haga humilde. La palabra dice que te humilles tú. La Biblia dice que el que viene humillado, Él no lo echa fuera. En Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios puede permitir cosas que te humillen, pero tú eres el responsable de hacerlo. Amén. Número 14. Insistencia en la oración. En el libro del profeta Daniel 10, 2 al 10 nos dice que Daniel oró y un ángel fue enviado con el mensaje el primer día de la oración. La contestación se detuvo por 21 días. ¿Qué pasó? En los cielos había un reino espiritual de las tinieblas y un príncipe que dominaba. Ese príncipe satánico resistió al ángel del Señor. Dios envió refuerzos y a los 21 días el ángel pudo pasar. En todo ese tiempo Daniel insistió orando en ayuno hasta que la contestación llegó. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el reino de este mundo Satanás tiene autoridad. El diablo estableció su reino aquí en la tierra, en la esfera de los espíritus, cuando Adán se vendió a él. Contra ellos peleamos al interceder. Hay veces que la lucha es violenta. No te quejes ni protestes. Lucha contra ellos y proclama tu victoria por la fe en la palabra y el poder en el nombre de Jesús. No olvides que el que está con nosotros es más grande que los que están en el mundo. No le deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Tú tienes autoridad sobre él. Gloria a Dios. El reino invisible del diablo es el que gobierna realmente las naciones y resiste nuestras oraciones. Si tú insistes en la oración, Dios no fallará en darte la victoria. Espera en Dios orando y gimiendo y hablando victoria, y Él lo hará. En Lucas 11, 5 al 3 nos muestra el valor de la insistencia al orar. Esto no implica que sigamos pidiendo lo mismo hasta tener resultados. Es la insistencia de fe la que funciona. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Aleluya. No es de buen gusto pedirle al Señor lo mismo una y otra vez. Si usted sigue pidiendo lo mismo una y otra vez en la misma forma, esto sería una confesión que usted no creyó a Dios la primera vez. Cuando vuelva a insistir en lo que ya usted pidió y creyó que Dios le escuchó, solo recuérdele a Dios que lo que usted pidió lo creyó y está esperando la contestación. Recuérdele sus promesas que usted cree de todo corazón que Él oyó y está ya concedido. Estas insistencias de fe traerán resultados. Número 15. La ayuda del cuerpo físico. No olvide que la oración es una guerra contra los demonios. Usted va a pelear con ello y tiene que pasar con su oración a través de ellos. El cuerpo físico es de gran ayuda en la oración. En Getsemaní la Biblia dice que Jesús sudó. Lucas 22:44. Su oración se tornó tan intensa que su cuerpo entró en la batalla en tal tensión que sudó. Nadie sudaría a menos que someta al cuerpo a movimientos intensos y continuos. Esto demuestra que mientras él oraba en profunda comunión, su cuerpo se movía poderosamente. Aleluya. Cuando usted ore, no se quede quieto. Mueva su cuerpo en tal forma que imparta más ímpetu a su oración. Muévase en tal forma que transforme su oración en una poderosa actividad de mente, espíritu y cuerpo.
todo su ser coordinado en un poderoso esfuerzo de lucha contra los demonios. No olvide que está peleando cara a cara contra huestes infernales. Haga su parte y el Espíritu Santo hará el resto. Amén. Algunos asumen su posición de adoración y esconden su cabeza bajo una almohada, y ahí no se mueven ni se oye un murmullo. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia. Esta es una gran oportunidad que usted le está dando a los demonios de dormirlo. Muévase en la oración y ore que usted se oiga. Si se descuida, se dormirá y arruinará su periodo de oración. Número 16. Ayuda de los ángeles. La batalla de la oración es tan terrible que en Getsemaní Cristo necesitó un ángel para fortalecerlo. Si Jesús necesitó un ángel, cuanto más nosotros. En Hebreos 1:14 la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicios. Cristo lo necesitó. Al orar, pídale a Dios en el nombre de Jesús que envíe un ángel a fortalecerle en la oración. No estamos solos. Dios nos ha dado ayuda poderosa por medio del Espíritu Santo y los ángeles del Señor. Es solo cuestión de pedir, pedid y se os dará. Amén. En una ocasión yo me encerré en un cuarto a orar en ayuno por una campaña. Hacía un calor algo serio, sudaba en forma muy intensa, me sentía incómodo y estaba a punto de ceder en la batalla. De pronto sentía a alguien detrás de mí. Era una persona que según yo oraba. Él decía, por Jesús. Yo seguía orando y él decía, por Jesús. Según seguí clamando, el Espíritu Santo me mostró que era un ángel que me fortalecía. Es bíblico. Sucedió con Jesús en Getsemaní y los discípulos serían semejantes al Maestro. Aleluya. La presencia de aquel ángel fue factor decisivo en la victoria en aquella batalla. Me sostuve 4 días gimiendo, encerrado en ayuno, y luego en la campaña un grupo precioso de almas vino a Cristo Jesús. En aquella batalla las fortalezas del diablo fueron derribadas y bebés en Cristo fueron engendrados. Gloria a Dios. Número 17. Oración de David. El salmista David oraba, vivifícame según tu palabra. Salmo 119, 25. Para que esto pueda ser posible, su palabra tiene que permanecer en nosotros. Juan 15:7. El evangelista F.F. Woodward predicaba a los 75 años de edad y estaba muy activo para el Señor. Él decía, yo siempre comienzo el día diciendo, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Aleluya. Para él esto implicaba depender de la palabra para todo. A los 75 años estaba en buena salud, confiaba en Dios y nunca usó ninguna medicina. Woodward vivió hasta los 82 años y estuvo activo en la obra de Dios hasta el final. Cuando llegó el momento de morir, él sabía que estaba cerca. Él sentía en su espíritu que el Señor estaba a punto de venir a buscarle. Un amigo muy cercano voló a estar con él en la Florida. Cuando llegó el hermano, estaba sentado en la cama. Levantó las manos y alabó a Dios y dijo, hermano, este es el día por el cual he esperado durante toda mi vida. Me voy a mi hogar. Todos los días él oraba, Señor, vivifícame según tu palabra. Y el Señor le dio vida día tras día hasta que se lo llevó con él. Woodward murió sin una enfermedad o dolencia. Sencillamente se fue al cielo a estar con el Señor. La palabra de Dios es verdadera, no importa si usted la practica o no la practica. Algunos van a beneficiarse de la plenitud de sus beneficios, sea usted uno de ellos. Amén. Número 18. Otros apóstoles. A. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. B. Pedro dijo, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las relaciones con la esposa deben ser cordiales para que nada afecte en la oración. Añadió que para los últimos días oráramos en forma especial. Primera de Pedro 4:7. C. Juan oró así. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra deseo en el original griego es orar. Juan, por lo tanto, dijo, yo oro que estéis en salud y prosperando, así como prospera tu alma. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el deseo de Dios para todos los hijos y es completamente correcto entonces orar por prosperidad financiera. La oración de Juan concierne a 3 aspectos de nuestra vida, lo físico, lo espiritual y lo material. Él oró que prosperáramos. Esta es la bendición material, y estuviéramos en salud, lo físico, y que prospere nuestra alma, lo espiritual. Dios desea bendecir plenamente la vida del creyente. Tercera de Juan 2. Ore usted para que Dios te prospere materialmente, físicamente y espiritualmente, pues esto está en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Número 19. No se quede en la tierra al orar. Esto parece ridículo. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Sencillamente al mismísimo trono del Padre. En la oración, usted no le ora al Espíritu Santo que está aquí en la tierra con nosotros y en nosotros. Usted le ora al Padre que está en el trono. Y le ora en el nombre de Jesús, que está a su diestra en el trono. Si usted va a hablar con el Padre y Él está allá, entonces no se debe quedar en la tierra en la oración. ¿Qué hará?
Súbase allá y siéntese a sus pies y visualice a Jesús a la diestra y comience a hablarle al Padre. Aleluya. Háblele como alguien que cree por la fe que no está en la tierra, sino a los pies de Dios Todopoderoso en el trono en el cielo. Dígale, vengo aquí arriba a tus pies a hablar contigo en el nombre de Jesús, mi mediador. Mira hacia abajo y observa cuántas almas perdidas. Yo vengo aquí arriba, Padre, a interceder por ellas y reclamarlas para mi Cristo. Aleluya. No ceda de ninguna manera a la idea de que está en la tierra. Hable como alguien que está en el cielo, a los pies del Señor. Hágalo así y los periodos de oración se volverán periodos de profunda comunión con el Padre y de victorias espirituales indecibles. Aleluya. Allá arriba a sus pies gima, ore en lenguas, adórele y pídale con confianza. Que todo lo que pidas al Padre en su nombre lo recibirás. Cuando los periodos de oración se transportan arriba, somos edificados en forma profunda y su paz y su descanso se hace una gloriosa realidad en nuestra vida. Aleluya. No se quede en la tierra en la oración, suba arriba y gócese en el Señor como nunca antes se ha gozado. Aleluya. Comenzaba un periodo de oración a las 4 de la tarde y después de doblar rodillas le hablé al Señor así: Padre querido, vengo acá arriba en el nombre de Jesús y me postro a tus pies aquí junto al trono para adorarte y hablar contigo. Aleluya. Visualicé que estaba arriba y a sus pies y comencé a interceder por las almas perdidas. Un espíritu glorioso de gemidos vino sobre mí. Romanos 8:26. Oraba en el espíritu con gemidos indecibles y visualizaba que estaba a sus pies y que Jesús estaba a la diestra. Al mismo tiempo empecé a orar con entendimiento en el pensamiento. Los gemidos seguían saliendo y con el pensamiento le recordaba al Señor que cada gemido era una expresión del dolor que sentía mi corazón por las almas perdidas. Y le recordaba que creía que estaba como en dolores de parto engendrando hijos para Cristo. Isaías 66:8. Era una doble oración, gemidos en el espíritu por las almas, oración con entendimiento en mi mente, adorándole y clamando por situaciones y personas que venían a mis pensamientos. Gloria a Dios. Todo el tiempo visualizaba que estaba arriba a sus pies y bien lejos de la tierra. Aleluya. De pronto el espíritu me dijo: mira el reloj. Miré de reojo, pues no quería perder por nada aquella gloriosa comunión. Eran las 5 menos 5 minutos. Estaba asombrado, pero seguía arriba, adorando y gimiendo y hablando en lenguas. Recordaba que a las 5 de la tarde tenía que prepararle unos alimentos a uno de los hermanos del escuadrón que había entregado ayuno hacía unos días. No quería salir de la presencia del Señor, pero por fin tuve que decirle: Señor, tengo que volver abajo, pues sabes la responsabilidad que me has puesto con tu hijo. Me puse de pie, sentía un descanso tan glorioso y una paz tan indecible que parecía que estaba aún en el cielo. Gloria a Dios. Claro, dijo Jesús, los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:23-24. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Gloria a Dios. Número 20. Vigilar. En el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 12 dice que la noche antes del Señor llamar a los 12 apóstoles, salió a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Aleluya. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos escogió a 12. Había un problema importante, una decisión clave para el ministerio tenía que ser hecha. ¿Qué hizo Jesús? Se amaneció una noche entera en oración. Vigiló toda la noche hablando con Dios y buscando la perfecta dirección del Padre. Gloria a Dios. Vigilar es una actividad de gran importancia y de gran bendición espiritual en la vida del cristiano. Nos referimos a una vigilia de oración. La única actividad es orar sin cesar hasta alcanzar la bendición de Dios. Amén. El apóstol Pablo lo hacía en 2 Corintios 6, 5-6. Dice que su vida fue una de luchas y pruebas, pero también de vigilias y ayunos, y en el Espíritu Santo. Esto le dio la victoria en las pruebas, y la benignidad y la paciencia para soportar todo y dar un testimonio glorioso de cristiano. Aleluya. En Génesis 32:22, la Biblia nos relata que cuando Jacob, lleno de temor, supo que su hermano Esaú venía hacia él con 400 hombres, se apartó solo con Dios y se amaneció en lucha toda la noche con el ángel de Jehová hasta que conquistó la bendición. Al rayar el alba, obtuvo la bendición de Dios. Fue una vigilia en batalla por vida o muerte, pero no se dio hasta conquistar la victoria. Aleluya. Cuando ese día se enfrentó a Esaú, este corrió a abrazarlo y se echó sobre su cuello llorando. Génesis 33:4. En una noche de vigilia Dios le dio la gran victoria. Gloria a Dios. En una ocasión fui a predicar una campaña en Ponce. Una pareja de recién casados me invitó a quedarme ese fin de semana en su hogar. Después del culto marchamos a la casa, pero al llegar allí me informaron claramente que querían que me quedara solo allí, pues la casa estaba embrujada y ellos no la habían podido vivir. Me informaron que toda la noche los demonios se manifestaban y agarraban por el cuello a la hermana. Ya ella casi estaba histérica y tuvieron que dejar la casa. Ellos querían que yo pasara ese fin de semana en la casa y se la limpiara de demonios para volver de nuevo a vivirla, pues habían pagado el alquiler por adelantado.
Acepté la encomienda y entré al lugar a eso de las 12 de la noche. Iba decidido a vigilar toda la noche, clamando a Dios por la liberación del hogar. Al entrar a la casa, la influencia maligna era tal que los pelos del cuerpo se me levantaron en forma increíble. No había tiempo que perder. Entré al cuarto y me arrodillé frente a la cama. Oraba y alababa a Dios sin cesar. Ordenaba a los demonios que salieran en el nombre de Jesús. En ocasiones avanzaban contra mí. Parecían gente que caminaban hacia mi persona. Cuando parecía que me iban a tomar, el Espíritu Santo descendía y formaba un cerco protector a mi alrededor. Aleluya. No había quien pasara por ahí. Yo sentía cuando retrocedían y entonces el poder de Dios también se desvanecía. Así pasaron horas en esta batalla. De madrugada yo sentí cuando poderes del Dios Altísimo entraron en la casa y la limpiaron. Me parecía ver multitud de ángeles atando demonios y sacándolos del lugar. Gloria a Dios. En las próximas noches dormí allí como en mi casa. Todo era paz y tranquilidad. El hogar había sido liberado, pero fue necesaria una vigilia de oración para despojar al diablo de su propiedad. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pero en ocasiones hay que insistir en la batalla y una vigilia puede ser la clave de la victoria. Amén. Dios me ha dirigido a vigilar en innumerables ocasiones. En muchas de ellas me arrodillaba a eso de las 10 de la noche y comenzaba a orar y me levantaba de las rodillas a las 6 de la mañana, cuando ya había amanecido. Grandes victorias espirituales han sido conquistadas en esa forma y grandes experiencias con Dios han sido vividas. Cristo lo hizo, Pablo lo tuvo que hacer y los cristianos de esta época tan difícil y peligrosa lo deben practicar con la mayor frecuencia posible para fortalecer sus vidas espirituales. Gloria a Dios. En ocasiones es importante hacerlo solo con el Señor. Jesús mismo se apartaba a orar a solas en muchas ocasiones. Lucas 5:16 dice que Él se retiraba a los lugares solitarios para hacer oración. En Marcos 1:12 dice que el Espíritu lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches solo con el Padre en oración y ayuno. Aparte de las vigilias, el Señor madrugaba a orar constantemente. En el Evangelio según San Marcos 1:35 dice, en la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó, salió y fue a un lugar desierto y se puso allí a orar. Su vida de oración era algo notorio que luego fue imitado por sus discípulos que vivieron como Él vivió. Cristo dijo que sus creyentes harían sus obras y aún mayores. Juan 14:12. Para que esto se cumpla hay que vivir como Él vivió. Si vivimos como Él vivió, haremos las obras que Él hizo. Oremos pues como Él oró y seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Hermano, en noches de vigilia puedes poner en práctica todas las formas efectivas de oración que nos enseña la Biblia. Orar en lenguas, con gemidos, con entendimiento y creyendo y confesando victoria. Ora citando la palabra y recordándole a Él sus promesas. Ora con lágrimas y concertándote con otros y estás acompañado y obtendrás grandes victorias en esta gran lucha contra las potestades de Satanás. Amén. Número 21. Algunos no reciben contestación a sus oraciones por diversas razones. Primero, pecado sin confesar. Puede ser la causa por la cual Dios no les contesta. No nos referimos a pecadores, sino a cristianos. Sin embargo, si uno encuentra que las oraciones no son contestadas y no sabemos qué está mal, entonces debemos orar como el salmista que dijo, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139:24. Puede ser que sea necesario hacer alguna restitución. Es bíblico hacer restitución. Cuando Cristo visitó a Zaqueo, este dijo que daría la mitad de sus bienes a los pobres y que a los que había defraudado les restauraría 4 veces. Lucas 19:8. Jesús le dijo que en ese día la salvación había entrado a su casa. Segundo, los ídolos. Dios no contesta la oración de la gente que retiene ídolos en sus corazones. Hay que poner a Cristo primero que ninguna otra cosa en nuestra vida. Cualquier cosa que se pone primero que su Dios es un ídolo. Hay personas que aman más el dinero, su popularidad, su hogar o su familia más que a Dios. Esos son ídolos para Él. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Tercero, hay otras cosas que pueden impedir la contestación a las oraciones. No proveer adecuadamente a su familia puede ser un pecado. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gloria a Dios. La conducta desagradable de algunos en el hogar impide que sus oraciones lleguen a Dios. Primera de Pedro 3:7. Permítale a Dios que busque en su corazón y ponga su dedo en algún pecado sin confesar. Si quiere sus oraciones contestadas y milagros en su vida, entonces confiésese y apártese de aquello que puede estar impidiendo entre usted y Dios.